El dato con el que voy a empezar este vídeo puede sonar contraintuitivo, pero la realidad es esta. Los hombres tienen más probabilidades de ser tanto perpetradores como víctimas de violencia física. Si analizamos el homicidio a nivel global, los datos son tan consistentes que resultan hasta incómodos. Según el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el 90% de los perpetradores de homicidio en el mundo son hombres. Pero aquí viene el dato que pocos mencionan. El 81% de las víctimas también lo son. Esto nos indica que la violencia letal no es un fenómeno repartido al azar, sino que se concentra mayoritariamente en un sexo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es un producto cultural o un fallo del sistema? ¿O hay una lógica biológica profunda detrás de esta agresión directa? Bienvenidos a un análisis sin filtros sobre la biología de la agresión. Pero para entender por qué estas cifras de mortalidad son tan masculinas, hay que entender de qué tipo de violencia estamos hablando. Mientras que en el vídeo anterior de esta serie exploramos la agresión indirecta, esa que busca el daño social sin riesgo físico y que es predominantemente usada por mujeres, hoy por el contrario vamos a entrar de lleno en la agresión directa. Hablamos de la confrontación cara a cara, de la que implica posibilidad de daño inmediato y sobre todo una asunción de riesgo corporal. Este tipo de agresión es mayoritariamente ejercida por hombres y contra hombres. Si los datos sobre homicidios mencionados al principio del vídeo te resultaron sorprendentes, los que te voy a dar ahora te impactarán mucho más. Si reducimos el foco a la juventud, la estadística se vuelve aún más cruda. Entre los 15 y los 29 años, un hombre tiene 6 veces más probabilidades de ser asesinado que una mujer. Ante este escenario, la pregunta surge sola. ¿Es la testosterona la única culpable como nos han contado siempre? Durante décadas hemos usado a la testosterona como el chivo expiatorio de cualquier conducta violenta. Se nos dijo que a más testosterona, más agresividad. Pero la endocrinología moderna nos dice que eso es, en el mejor de los casos, una simplificación excesiva. La testosterona no es un botón de violencia, es un modulador de la motivación competitiva. Fíjate en esto. La testosterona fluctúa según el contexto social. Sube tras una victoria y se desploma tras una derrota. Disminuye tras el matrimonio y aumenta tras un divorcio, preparando al individuo para lo que en psicología evolucionista llamamos el reingreso al mercado sexual. Porque el organismo está reasignando recursos. La testosterona prepara al individuo para la competencia y la búsqueda de estatus. Sin embargo, el dato clave es este. El aumento de esta hormona solo se traduce en agresión física en hombres que ya tienen antecedentes violentos o presentan dificultades de regulación emocional. Para la gran mayoría, la testosterona solo genera una mayor orientación al logro, ganas de destacar o de ser el mejor en su campo, no necesariamente de agredir o pelear. La biología propone, pero el sistema ejecutivo dispone. Vamos a explicarlo. Si miramos las estadísticas, el mayor pico de criminalidad se encuentra entre los 18 y los 24 años. Esto coincide con el pico máximo de testosterona, hacia los 19 años, pero también con un fenómeno neurológico de desajuste funcional. Verás, el cerebro no madura todo a la vez. El sistema límbico, que es el centro de nuestras emociones, la búsqueda de sensaciones y la recompensa, madura muy temprano. Sin embargo, el sistema ejecutivo, situado en la corteza prefrontal y encargado de planificar, inhibir impulsos y medir consecuencias, no termina de cablearse hasta pasados los 25 años. Imagina que tienes un coche con un motor de un Ferrari, la motivación y la testosterona al máximo a los 19 años, pero con los frenos de un triciclo. La capacidad de autocontrol aún está en desarrollo. El resultado es una impulsividad motora altísima. El cuerpo actúa antes de que la razón pueda intervenir. El joven busca el riesgo, busca el estatus y busca la sensación, pero su cerebro aún no es capaz de procesar eficientemente qué podría pasar después. Aquí es donde entra la teoría general del crimen, elaborada por los criminólogos Gottfredson y Hirsch. Se suele decir que los hombres violentos tienen poco autocontrol, pero hay que ser precisos. Los estudios en psicología del desarrollo muestran que los varones no tienen una mayor impulsividad o un déficit global de autocontrol, sino un perfil motivacional específico.
Los hombres en concreto, en promedio, tienen dos rasgos que podrían explicar esto. Una mayor búsqueda de sensaciones, es decir, la necesidad de estímulos nuevos y complejos, y una menor sensibilidad al castigo, y esto es fundamental. No significa que el hombre sea incapaz de controlarse, sino que la señal de freno que el cerebro genera ante una posible consecuencia negativa es más débil. Técnicamente, esto se traduce en una atenuación de la respuesta de miedo ante situaciones que pueden involucrar daño físico. Cuando un estímulo es de alto riesgo, la mayoría de las personas siente una señal de freno. Sin embargo, en promedio en los hombres, esa señal es más débil. Para ellos, la agresión directa no es una locura, sino una opción que perciben como más accesible y menos intimidante que para el resto. No es que no vean el riesgo, es que el beneficio potencial de ganar estatus pesa más que el miedo a la herida. Esto explica por qué los hombres no solo son más agresivos físicamente, sino que también protagonizan más accidentes de tráfico, deportes extremos o caídas accidentales. No es siempre agresión, es una mayor tolerancia al riesgo físico como mecanismo para disputar dominancia. Hablemos ahora de una pieza clave en este puzzle. Las investigaciones de la psicóloga Annie Campbell revelaron algo que rompe muchos mitos. Ante una provocación, hombres y mujeres presentan niveles de ira equiparables. En términos de reactividad emocional, ambos nos enfadamos con la misma intensidad. Sin embargo, la divergencia aparece en el procesamiento del miedo al daño físico. Mientras que las mujeres tienden a evitar el coste corporal, los hombres poseen una mayor tolerancia a comprometer su integridad física. Esto no es una cuestión de valentía moral, sino de un umbral biológico distinto que convierte la agresión directa en una herramienta de resolución de conflictos percibida como más viable. Desde una perspectiva evolutiva, esta diferencia responde a una simetría en el coste del riesgo. Para la mujer, el daño físico ha tenido un coste reproductivo altísimo. Una madre herida ponía en peligro directo la supervivencia de su prole. Ya lo hemos explicado anteriormente. Por eso la selección natural favoreció en ellas la agresión indirecta. En el hombre, la lógica fue distinta. Desde el principio de los tiempos, los varones han enfrentado incentivos mucho mayores para competir por dominancia. En el entorno ancestral, ganar una confrontación o exhibir audacia no era una cuestión de ego, era una vía directa hacia el prestigio, el acceso a recursos y mayores oportunidades reproductivas. Pero hay un factor más. La función de protección. En un entorno hostil, un hombre incapaz de gestionar el riesgo físico era un hombre incapaz de brindar seguridad. No puedes proteger a tu prole, ni a tu grupo, ni a ti mismo, si no tienes la capacidad de encarar la amenaza y defenderte. Porque en el juego de la supervivencia, ser un escudo eficaz requería necesariamente aceptar la posibilidad de ser golpeado. Para que un hombre pudiera ser ese escudo del que hablamos, su biología tuvo que reprogramar su relación con el miedo. Si el sistema de alarma de un defensor saltara ante el más mínimo riesgo de daño físico, sería incapaz de proteger a nadie. Por eso la selección natural favorecía a los hombres que podían inhibir el miedo personal en favor de la protección colectiva. Lo que hoy llamamos agresividad física es en su origen evolutivo el software necesario para la guarda y custodia de la vida. Un ejemplo contemporáneo y estremecedor de esto es el de Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín en los atentados de Londres de 2017. Ignacio se enfrentó a terroristas armados usando únicamente su monopatín. Esa disposición a asumir un coste corporal masivo para intervenir en una emergencia es precisamente la otra cara de la moneda de la agresión directa. No estamos ante un comportamiento socialmente aprendido de la nada. Es una manifestación de esa tolerancia al riesgo físico que reside en la arquitectura neurobiológica masculina y que muchas veces se usa no para castigar, sino para salvar vidas de manera heroica. Para quienes piensan que esto es solo una construcción de la sociedad moderna, tenemos que mirar a nuestros parientes más cercanos, los chimpancés. La primatóloga Jane Goodall documentó algo que cambió nuestra forma de entender la biología. En las comunidades de chimpancés salvajes, la agresión letal se organiza casi exclusivamente entre machos y contra machos.
El antropólogo Richard Wrangham confirmó que los machos forman coaliciones para eliminar competidores. ¿Por qué lo hacen? Por beneficios claros. Territorio y recursos. Esto nos indica que la agresión directa es un mecanismo funcional. No es un error de la naturaleza, sino una estrategia de alto coste y alto beneficio. Al ver patrones similares en humanos y primates, se vuelve muy difícil argumentar que la diferencia de comportamiento entre sexos sea exclusivamente un producto de los juguetes azules y rosas o de la educación. Llegamos al punto más polémico, pero más sólido científicamente. ¿Cuándo empieza esta diferencia? Algunos dicen que cuando el niño va al colegio. La ciencia dice que mucho antes. Hablamos del periodo organizativo prenatal. Durante el embarazo, la exposición a diferentes niveles de hormonas sexuales organiza las regiones cerebrales que después se encargarán de procesar el miedo y el riesgo. Estudios de neuroimagen en neonatos, es decir, bebés recién nacidos que no han pasado ni una hora expuestos a la cultura, ya muestran diferencias estructurales en el cerebro. Como bien dice la evidencia actual, hombres y mujeres compartimos la inmensa mayoría de nuestros circuitos neuronales. No somos especies distintas, pero no somos neurobiológicamente simétricos. La cultura puede moldear nuestra conducta, por supuesto, pero no puede inventar un sistema nervioso desde cero. Todo parte de una misma base: una mayor tolerancia al riesgo y una búsqueda de estatus mediante la asunción visible de costes. Hoy en nuestras sociedades modernas, el Estado tiene el monopolio de la violencia y la agresión física ha perdido su utilidad adaptativa en la mayoría de los contextos. Sin embargo, la lógica biológica subyacente sigue ahí, latiendo bajo la superficie, manifestándose en los datos de homicidios que vimos al principio o en la asunción de riesgos que comprometen la integridad física. Entender nuestra biología no es justificar la violencia, al contrario, es la única forma de tener las herramientas reales para regularla y para entender la profunda asimetría que muestran los datos entre mujeres y hombres. Porque solo cuando comprendemos por qué el motor acelera más de la cuenta, podemos aprender a fortalecer los frenos. De hecho, en el próximo vídeo daremos un paso más atrás para analizar la ontogenia de la agresión. Veremos por qué el ser humano alcanza su pico máximo de violencia física a los 2 años de edad y exploraremos la fascinante tesis de Richard Tremblay, la realidad de que los niños no aprenden a agredir, sino que deben aprender a no hacerlo. No te lo pierdas. Soy Manuel García y analizo las diferencias entre hombres y mujeres desde la psicología, la biología y la evolución. Sin consignas, con datos. La evolución no diseña ideologías, diseña estrategias de supervivencia. Si quieres comprenderlas, este es tu canal.